Ahora sí, entonces, les voy a hacer una listica de los que son pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el pecado contra el Espíritu Santo? Las grandes cosas del ser humano, las grandes transformaciones, se dan por una firme e irrevocable decisión, como el perdón o la felicidad. No son unos sentimientos, son unas decisiones. Así también la gracia de Dios, usted la puede acoger o la puede rechazar, porque Dios le dio libertad. Usted puede cerrarse libre y voluntariamente a la gracia de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Les voy a poner el ejemplo de la vacuna. Ahora hay una vacuna contra el virus COVID-19, pero es libre, es voluntaria, usted no le la van a aplicar a la fuerza. Hay una vacuna, pero usted puede decir, yo no me la aplico porque eso es la marca de la bestia, porque eso es hecho de fetos, por otras barbaridades que usted se cree tonterías, pero usted lo cree así. ¿Qué pasó? Pues usted cortó esa posibilidad de aliviarse, de prevenirse contra el virus. Allá usted. Lo mismo sucede, les voy a poner un ejemplo más clarito. Una flor, aquí hay una flor que le cae agüita, lo sostiene, a las flores las sostiene el agua y el sol. Si usted dice, ay, yo voy a cortar esta llave, cierra la llave, la flor, usted cortó el vínculo que unía a la vida con la flor y la flor se muere. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, usted cerrarse libre y voluntariamente a la gracia de Dios, es resistirse usted a la salvación. Por decir algo en un ejemplo, el último ejemplo es este. La forma más cruel para matar un árbol, cuando alguien va a tumbar un árbol, la forma más cruel, hay una forma que es con esa motosierra, pero hay una forma muy cruel, que es cortarle la corteza alrededor del árbol, cortar la corteza y ya no llegan los nutrientes, la savia a ese árbol. Hay aire y hay todo, el árbol está igual con la raíz, pero como cortaste la corteza, el árbol se va a ir secando y se muere. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando usted deja de nutrir su alma y su alma se va a ir secando como tristemente ese árbol y se muere. Entonces les voy a hacer una lista de pecados que se están cometiendo hoy en día y que son pecados contra el Espíritu Santo, lo crea usted o no. Les voy a enumerar la lista. Me la empezó el Señor desde el domingo a dictar. Yo creía que era uno el pecado, pero oiga, el primero es este: no buscar el perdón, la gracia de Dios por considerarse demasiado malo. Hay gente que se considera que ya no tiene arreglo, o que el pecado que cometió ese ya no tiene perdón. Usted se cierra a la gracia de Dios y ese entonces es el primer pecado contra el Espíritu Santo. Usted creerse tan malo y no pide perdón. Y lo peor, oigan lo peor, usted se da cuenta de que en el infierno hay gente que hizo pecados más, hay gente en el cielo que hizo pecados mayores que los suyos, pero pidieron perdón. Un ejemplo de gente que se creyó tan mala que no pedía perdón fue Judas. Judas se arrepintió, pero no pidió perdón porque creía que el pecado de él fue tan malo, entregar a Dios no fue tan grave. Pudo haber sido incluso más grave el pecado de Pedro, que lo negó, Dios, pero Pedro se arrepintió y pidió perdón. Judas sí se arrepintió, pero no pidió perdón. Por eso algunos se engañan, es que Judas solo cumplió una misión, le tocó la misión de entregar a Cristo, Judas se salvó. Nanay, diga usted toda bestialidad lo que quiera, pero Judas se condenó. ¿Por qué se condenó? Algunos que hemos tenido experiencias así del otro mundo,
lo hemos visto condenado, nos ha tocado incluso reprenderlo en personas que se les ha metido ese espíritu inmundo. Primer pecado contra el Espíritu Santo es ese. Si hay alguien que se crea tan malo, no busca el perdón de Dios y así se arrepienta, no lo pide. El segundo, por heridas y desengaños, por escándalos o malos tratos o malos testimonios que uno tiene por las personas que deberían ser modelo, o de un sacerdote, del obispo o de mí, por decir algo. Ustedes dicen, ay, qué grupo tan lindo, muchacho, como tiene los dones. Algún día me ven a mí borracho y por allá con una vieja. Ahí no dicen, no, entonces uno en qué va a creer. Dejan de creer por un mal testimonio, ¿sí me entiende? De una persona que decía que era de Dios. Usted herido, desengañado, algún sacerdote lo trató mal, le dijo, no le dio la comunión, no le celebró. Usted se llenó de odio. ¿Y qué culpa tiene Dios de los errores de los hombres? Nosotros no seguimos personas, que porque el Papa dijo esto, o porque el obispo dijo esto, o porque permitió la comunión en la mano, usted va a pelear con Dios y yo me alejo de esa iglesia y me meto a una secta. Cerró, como la florecita, cerró el grifo de la salvación por torpe, por una herida de la que Dios no tiene ninguna culpa y su alma menos. Errores cometemos los seres humanos a diarios. Bienvenidos al planeta Tierra. Cuidado con ese pecado. Hay mucha gente que se aleja de la práctica de la fe por heridas, desengaños. Uno, lo que le estoy diciendo es bíblico, no son ideas personales. Uno que se torció feamente en la Biblia fue Barrabás. Barrabás desengañado, él era un luchador y se metió a los celotes porque él quería defender el verdadero evangelio y se apartó de Jesús porque lo vio muy mansito, porque él quería era un Mesías guerrero de espada. No, señores, así las personas, muchachos, cuidado, nos desanimen, nos desengañen, Dios no tiene la culpa. Nosotros seguimos en la cabeza que es Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, cuidado con ese pecado que es muy común hoy en día. Otro pecado contra el Espíritu Santo es dejarse ganar de un escrúpulo que se llama la vergüenza. El diablo le quita a uno la vergüenza para pecar. Usted entre más rápido se quite la ropa, entre más rápido conquiste esa muchacha. El diablo es experto en jugar con la vergüenza. La vergüenza la maneja el diablo. Oiga, es una estrategia del diablo, la vergüenza. Te la quita para que usted peque. Que usted peca bien, no le da miedo. Pero luego cuando va a confesar, qué pena, cómo le disimulo yo al sacerdote y no dice el pecado, oiga, y se muere usted. Por cantidades hay así, que usted tiene por gente buena, por gente, pero se creen tan buenas que al sacerdote les dice, dígame sus pecados. Padre, que yo tengo malas mentiras, malos deseos, que yo peleo mucho con mis hijos, y no dicen ese pecado grave, que tuvo una noche de tragos y no sabe dónde amaneció y que amaneció en el corral del marrano. O sea, esas cosas que uno hizo tan terribles lo avergüenzan y el diablo le pone ese escrúpulo para que a usted hasta se le olvide y se muere con ese pecado y se condene. Cuidado con ese pecado. Si a usted le da vergüenza confesarse, busque otro sacerdote que no sea conocido, porque tenemos la libertad de elegir, pero no se tenga de que qué va a pensar o que nada. Usted cuidado con ese escrúpulo que es del enemigo, el escrúpulo de la vergüenza. Si usted se muere con ese pecado por vergüenza, se va a chupar paila por toda la eternidad. Se vuelve pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es cerrarse a la gracia de Dios, resistir la gracia de Dios. No es que porque yo le envidio los dones a aquel, que aquel como es de carismático, no, esos son otras bobaditas, son cosas geniales de envidia. Cuidado que por vergüenza cantidades de gente buena se condenan. La gente creyendo, monjes, oiga, religiosas, como son tan buenas, llega el confesor y le dice, hermana, dígame sus pecados. Y, ¡uy, madre! A ella le da pena, le da miedo y dice bobaditas y ahí se le quedó su pecado. Se vuelve pecado contra el Espíritu Santo ese, cuidado.
que no se dejen ganar nunca de la vergüenza, a confesarse.